Queridos amigos, hoy, día 30 de enero del año 2016, me hubiera gustado mucho estar en Bormujos. Estar aquí para celebrar, todos juntos, los alumnos, los profesores, los padres, todos juntos, celebrar nada menos que el día que es considerado a escala ya internacional, a escala mundial, el Día de la No Violencia y de la Paz. Lo primero que quiero hacer es agradecer muy sinceramente la excelente carta que sobre este tema me envió la concejala doña Raquel Gómez Hernández. Después también excelentes las que me ha enviado Rosa María Fernández Vicente. Y en ambas cartas, en esta correspondencia, se resaltaba la importancia que tiene que no sea el día 30 de enero, el día de la no violencia. Todos los días del año tienen que ser días de no violencia y de paz. Además, en el año 2016 tenemos un día adicional, porque es un año bisiesto, es decir, que en lugar de 365 días tenemos 366 días. Para cada día, con nuestro comportamiento, declarar, pronunciar, anunciar que sí que es posible vivir en no violencia y en paz. Tradicionalmente la historia nos lo demuestra. Todo se ha sucedido bajo un poder masculino absoluto. Los hombres, las mujeres han sido invisibles. No han tenido ninguna capacidad de dejar de ser exclusivamente espectadores de lo que sucedía en su entorno más inmediato, porque estaban además confinados, tanto intelectual como territorialmente. La gente nacía, vivía y moría en unos kilómetros cuadrados. Y ahora de pronto nos damos cuenta que ya podemos participar, que ya podemos dejar de ser invisibles, que ya podemos dejar de ser anónimos, que ya podemos dejar de ser silenciosos, ya podemos expresarnos libremente. Ya también la mujer, que ha estado siempre marginada, ahora progresivamente se incorpora con las facultades distintivas, inherentes que tiene. Ella sí que representa la no violencia, ella sí que representa la paz, porque hemos, en este poder masculino histórico, siempre hemos utilizado primero la fuerza, antes que la palabra. Y en realidad la paz ha sido exclusivamente una pausa entre dos confrontaciones, entre dos guerras. Pero no hablamos de paz exclusivamente entre países, no. Hablamos de la paz personal. Hablamos de la paz en nuestro entorno familiar, en nuestro entorno escolar, en nuestro entorno laboral, en nuestro entorno urbano. Hablamos de la paz a escala nacional, a escala regional, a escala mundial. Hablamos de la paz en todas las escalas. Y hablamos de la no violencia. La no violencia que debe ser sustituida. Esta violencia característica, ahora debemos sustituirla por la no violencia, por demostrar que, hablando se entiende la gente, que podemos utilizar estas facultades distintivas de la especie humana. Sí, a partir de ahora ya no diremos el día de la no violencia y de la paz. Ahora ya diremos todos los días son días de violencia, son días de no violencia, son días de paz. Fíjense que es muy importante lo que la Constitución de la UNESCO, que esta sí que sabe de educación y no los informes PISA y todas estas cosas, no. Con lo que se ha podido durante años y años y años ir sacando de la experiencia de quienes saben lo que es la educación, que son los maestros y las maestras, que son los profesores, que son los docentes, que son los padres. Estos son los que tienen que decirnos cómo se tiene que enseñar, qué se tiene que enseñar para qué. Pues la UNESCO da una respuesta precisa, sencilla, para ser libres y responsables. Fíjense qué maravilla. Ser libres y responsables, dirigir la propia vida. Lo que tenemos que hacer es no confundir educación con capacitación ni con información. No, educación es tener las alas sin adherencias para el vuelo alto en el espacio infinito del espíritu. Educación es para reconocer
la igual dignidad de todos los seres humanos, sean hombres, sean mujeres, sean de un color de piel u otro, sean de una religión u otra, de una ideología u otra, todos los seres humanos iguales en dignidad. Y esto es lo que tenemos que recordar, porque es la base de todos los derechos humanos. La UNESCO dice en su preámbulo, la humanidad será guiada por los principios democráticos. Los principios democráticos, estos valores éticos que ahora nos han sustituido por los bursátiles, estas referencias que nos guiaban todos los días en nuestro comportamiento, estos principios democráticos, la justicia, la libertad, la solidaridad. Solidaridad no solo de compartir bienes, que desde luego también, pero solidaridad intelectual y moral, añade la Constitución de la UNESCO. Esta solidaridad, yo felicito a Bormujos por eso, que se expresa precisamente de manera especial hoy, o se proclama mejor hoy, Día de la No Violencia y de la Paz, que ha hecho que se acoja a refugiados, que tengamos esta solidaridad. Teníamos unas referencias muy claras en Europa, muy claras, porque no solo teníamos el papel fundamental en los derechos humanos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada por la Asamblea General en París, es decir, en el corazón de Europa. Y todo eso lo hemos olvidado, y hemos olvidado la excelente Carta de Derechos Fundamentales del año 2000, Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Y después, en lugar de hacer una unión política, en lugar de hacer una unión social, una unión económica, hemos hecho exclusivamente una unión monetaria. Y esta unión monetaria está desprovista de solidaridad. Ya lo ven, estos flujos de emigrantes, de gente que se muere de hambre en su lugar de origen. Yo no me canso de repetirlo, porque para mí es muy importante pensarlo en estos amaneceres que tenemos que darles la bienvenida, como dice Rigoberta Menchú. Cada amanecer pensar que hoy morirán de hambre. Miles de personas, la mayoría niñas y niños de 1 a 5 años de edad, al tiempo que nosotros, para la sociedad del bienestar y para la seguridad de menos del 20% de la humanidad, invertimos 3.000 millones de dólares en armas y gastos militares cada día. No puede ser. Es decir, que ahora sí, ahora ya podemos expresarnos. Y en esto consiste la educación. La educación consiste en ser libres, en ser independientes, en no actuar en virtud de fanatismos, de obcecaciones, de dogmatismos. No. Nosotros tenemos que actuar pensando en las generaciones venideras. Tenemos que actuar pensando en nuestra responsabilidad, libres y responsables. No podemos seguir en procesos que además pueden llegar a puntos de no retorno. No podemos seguir deteriorando el medio ambiente. No podemos seguir viviendo bajo una amenaza nuclear. No podemos seguir, sobre todo, con estos flujos de gente. ¿Cómo después decimos que estas personas no van a guardar animadversión en su corazón si ven que hemos disminuido, en lugar de incrementar, hemos disminuido? Aquí en España se ha disminuido en el 82% la ayuda al desarrollo. Y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que lo que quería era compartir, era comprometerse en la cooperación. Ya lo ven, compartir, comprometerse, cooperación. Estas eran las palabras clave. Y todo eso nos lo han sustituido por unos llamados grupos, G6, G7, G20, grupos plutocráticos, que quieren 6, 7 u 8 países ejercer la gobernanza mundial en nombre de 193. Queridos amigos, hoy los padres de familia, que son esenciales en la educación, los maestros, las maestras, profesores, docentes, los tutores, los medios de comunicación. ¿Qué responsabilidad tan grande tienen los medios de comunicación? De toda índole. Pues hoy es un día para que todos reflexionemos y digamos, sí, ahora que ya podemos participar, ahora que ya podemos pronunciarnos, ahora que ya podemos expresarnos, ahora que la mujer ya progresivamente
forma parte de la sociedad. Ahora ya decimos que queremos que la educación sea precisamente liberación, que sea responsabilidad, que sea la que nos faculte para inventar un futuro distinto. Este otro mundo es posible y lo tenemos que hacer ahora, que ya sabemos que en el mundo acontece lo que acontece y no lo que nos decían que sucedía. Ahora que ya dejamos de ser súbditos y pasamos a ser ciudadanos. Y además somos ya ciudadanos del mundo. Nos damos cuenta de que no hay parcelas, de que todos los ciudadanos del mundo, todos los seres humanos, iguales en dignidad, pueden ya llevar a cabo la gran transición de la fuerza a la palabra. Hoy, día 30 de enero de 2016, todos tenemos que decir, a partir de mañana, todos los días, al iniciar nuestra jornada, pensaremos en que hoy ya es posible esta gran transición de la fuerza a la palabra, de la violencia, de la imposición a la conciliación. Señoras y señores, les agradezco mucho, me hubiera gustado estar con ustedes y les felicito porque estoy seguro que van a ustedes a contribuir a esta solidaridad de la cual ya ejercen hoy en buena medida, a la no violencia, a la paz, no solo en Bormujos, sino en todo nuestro país y en el mundo entero.